Bendigo la vida de Nadia y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, ¿sí? Aplaudirle al Rey de Reyes, porque por Él y para Él estamos en este lugar. Acá no hay ningún muerto, acá hay gente viva. Si estamos muertos, que sea el pecado, pero si estamos vivos, que sea para Dios. Amén. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes. A muchos los conocemos por las redes sociales, a otros por cara a cara. Por eso es un placer poder compartir esta hermosa tarde. Veníamos posponiendo por algunas actividades. Alguien dijo alguna vez, si estás en el Evangelio no podés ser aburrido, porque si hay algo que tiene el Evangelio es una continua agenda, y no una agenda que te aburre, sino que te activa. ¿Cuántos están felices de estar en el Evangelio? Yo de verdad, el que dice, no, yo soy evangélico y soy aburrido, quiero decirte, no estás en el Evangelio, porque si hay algo que tiene el Evangelio, es llevarte a una vida de gloria, a una vida de fe extrema, a lograr cosas que nunca antes has logrado. Contenta de la invitación, gracias Cecilia, al equipo de liderazgo que trabajan, agradecida a los apóstoles porque creo que todo lo hacen bajo la paternidad, entonces agradecida por eso. No vaya a ser que los apóstoles de esta casa no sepan que estoy acá, pero agradecida al Señor. Vengo de días muy a mil. En realidad, siempre cuando me preguntan y me dicen ¿cómo estás, Nadia?, siempre digo una respuesta. A la verdad, los que me conocen muy a mil, pero yo creo que no nací para ser una mujer aburrida, y cuando tengo algún momento de descanso me aburro. Entonces Dios me tiene de aquí para allá porque esa es la genética. Decirle al que está a tu lado, descubrí tu genética y vas a vivir siendo un hombre y una mujer plena. Quiero en este día trazarte algo. Yo sé que la palabra profética es una llave. Y creo que Dios está levantando una generación profética que habla los dichos de Jehová. Decirle al que está a tu lado, respétame bien, porque yo soy una persona profética. Amén. La gente profética no inventa, sino habla lo que el cielo habla. Habla lo que el cielo está hablando, está actualizado. Decirle al que está a tu lado, en esta noche vas a ser reseteado. Vas a dejar de hablar lo viejo para hablar lo que Dios está hablando en estos tiempos. Lo que Dios quiere de tu vida, lo que Dios quiere verdaderamente hacer, no mañana, sino hoy. Por eso en este día quiero impartirte una palabra, la cual le he titulado El poder de una palabra profética. Por eso me gusta cómo Ceci comenzó la introducción, porque no me alabó a mí, sino a ese Dios que usa instrumentos y que nos hace, dice la palabra, que a sus ángeles los llama de una manera, pero a sus ministros los llama llamas de fuego. ¿Cuánta gente hay llamas de fuego acá? Ay, yo no soy de llamas de fuego y poder. No. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la palabra de Dios dice que a los ángeles Él los llama de una manera, pero a sus servidores, a sus ministros, los llama ministros de llamas de fuego. Amén. Y cuando vos estás encendido, querés que todos estén encendidos. Por eso decirle al que está a tu lado, esa cara de carbón apagado va a acabar en este día. Te voy a encender. Amén. Porque la apatía en este lugar no existe. ¿Sí? La apatía, ay, pero no sabes, Nadia, todo lo que estoy pasando. ¿A mí qué me importa? ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le importa absolutamente nada cómo hoy tú estás pasando tu vida. A Dios le interesa que tú tomes la palabra, que te sometas a ella y vivas una vida en convicción que Él verdaderamente quiere hacer con tu vida cosas grandes. Porque para lo pequeño no estamos. Amén. Decirle al que está a tu lado, vos estás para lo grande. Así que, pero un profeta tiene que tener fe cuando habla también, ¿no? Porque hay algunos que dicen, vos naciste para cosas grandes. Si vos supieras lo que este es. No. Cree que el que está a tu lado nació para cosas grandes. Cree que el que está a tu lado mañana va a estar en un ámbito poderoso y glorioso. Dice la palabra, Proverbios 29:18. No lo busquen, por favor. Dice la palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cuántos locos sueltos hay acá? Dice la palabra, sin profecía
el pueblo se desenfrena. Por eso hay gente que no sabe ni a dónde ir, ni a dónde estar. ¿Por qué? Porque no tiene profecía. Porque lo único que va a sustentar tu presente y tu futuro es lo que Dios dice de ti y punto aparte. Es lo que Dios habla de ti y punto aparte. Pero necesitamos entender lo que Dios nos está hablando hoy. Dice la palabra en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla para 3 cosas: exhortación, edificación y consolación. Y hay gente que le encanta ser consolada, ¿verdad? Ay, mi chiquitita bonita, levántate. Ay, porque Dios te ama. No. Consolar no es eso. Consolar no se trata de mimosear. Consolar se trata de levantar a alguien para que cumpla el destino profético. Amados de Dios, cuando Dios viene a consolarte, Dios te está diciendo: tú sí puedes, tú lo vas a lograr, yo creo en ti, mi esencia está en ti y vas a superarlo. Así que si tenés un amigo que te esté diciendo, te está empeorando, no te está mejorando. Porque lo que hace la palabra es consolarte. Cuando yo no tengo hijos, pero cuando veo padres que un hijo se cae, los padres proféticos le dicen: no es nada, levántate. Pero un padre que no ha entendido que su hijo tiene que forjar un carácter, no sé qué voy a hacer, se lastimó la rodilla, ¿verdad? Se enloquece. Pero Dios no hace así con nosotros. Dios, cuando nosotros nos caemos, nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido la luz del Señor y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta es la oportunidad máxima para que tú explotes en tu potencial. Dice la palabra que viene para edificación. Es verdad que para construir algo primero se edifican los cimientos. Pero si alguien te invita alguna vez porque está construyendo su casa y te dice: vení porque quiero que veas la obra en construcción, y vos vas y no hay cimiento, no hay paredes, ¿qué estás diciendo? O es de mucha fe, que ve las paredes, o a mí me falta fe. ¿Pero por qué? Porque la palabra profética tiene eso, que es edificación. Por eso cuando tú estás en el reino, siempre estarás edificando algo. Preguntale proféticamente al que está a tu lado y decirle: ¿qué estás edificando? Y tercero, nos exhorta. Exhortar no significa latiguear a alguien, avergonzar a alguien, sino significa despertar a una limpia conciencia. Cuando alguien te exhorta, quiere que tengas una limpia conciencia. Por eso muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia nuevamente volvieron a escribir lo mismo, a causa de que no habían sido entendidos en lo que Dios estaba hablando. Por eso Pedro escribe su segunda carta y les dice: les tengo que escribir de vuelta para que sea limpiado su entendimiento. Por eso, si hay algo que la palabra profética tiene, es que te va a exhortar. ¿Están preparados para la exhortación? Antes, la exhortación de aquellos tiempos era avergonzarte, era mantenerte adelante y decir: este hermano adulteró, culpémoslo y tiremos la piedra. Pero hemos entendido hoy que exhortación no es con el dedo amenazador, no es avergonzar a una persona, sino levantarla en su propósito, limpiar y ayudar a limpiar su entendimiento para que le resplandezca la luz. Amén. Por eso, gente que vive en ámbitos proféticos tiene claridad en los asuntos. Quiero que ustedes me acompañen a 2 de Crónicas, capítulo 20. Y quiero decirles esto: no voy a entregar mi auto, no lo crea, porque ya algunos dicen: ya va a sortear el auto. Tenga fe que eso lo voy a hacer más adelante. Pero la palabra profética es una llave. Decirle al que está a tu lado: ¿dónde está tu llave? La palabra profética te abre hacia un destino de gloria. Si tú no tienes palabra profética, es muy posible que los próximos días estés desenfrenado.
Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en adelante. No vamos a leer la historia, pero quiero que ustedes, si se comprometen, la puedan leer en su casa. No mientan, si no la van a leer, no la lean, pero la intención es que la puedan leer, ¿sí? Pero nos habla acerca de los amonitas y los moabitas que habían venido a atacar al pueblo de Dios. En ese momento reinaba Josafat, un rey, digan conmigo, un padre espiritual. Dice la palabra que había habido amenaza, Josafat se aflige porque un padre espiritual no solamente sufre por él, sino por las generaciones. Ante esta amenaza, Josafat implora la ayuda, implora a Dios su ayuda. Pero en ese momento y en ese ámbito, luego de que Josafat acude a Dios como un padre, se levanta uno del montón que era un levita, no era un profeta, pero sí tenía la unción profética como todos de este lugar tenemos. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Yo tengo la unción profética, porque si tú estás en una casa apostólica, la unción profética la debes de tener, la debes de portar. Y dice que se levantó Hazael. Quiero que leamos, por favor, versículo 14, Segunda de Crónicas 20, 14, los de la pantalla. 20, 14, Segunda de Crónicas, nos dice que se levantó uno llamado Hazael, no sé si lo tienen o no. Y dice, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Sigamos. Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Sigamos. Y nada. Ya lo leímos. Mañana... ¿Estamos en el espíritu? Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y voy a seguir redactando yo la historia. Dice la palabra del Señor que esto, Hazael se levanta, empieza a expresar y dice, nosotros no es nuestra guerra sino la de Dios. Mañana nos levantaremos y confrontaremos al pueblo enemigo. Pero no vamos a ir con armas, no vamos a ir con nada, vamos a pararnos simplemente y vamos a presentarnos ante ellos. Ahora yo creo que ninguno que habla por voz de Dios y dice, anda tranquilo a la guerra, pero no hagas nada, yo creo que nosotros como que nos daría desconfianza, ¿verdad? Porque si vamos a la guerra tenemos que ir armados. Ahora, la palabra profética es tu arma más poderosa. Digan conmigo, la palabra profética es tu arma más poderosa. Por eso me gustó lo que Cecilia hablaba en la introducción de esta prédica. Y ella decía, cuando estaba en crisis, ella creyó ¿en qué? En la palabra profética, en lo que Dios le había hablado. Se sostuvo diciendo, aunque hay crisis, yo tengo una palabra profética, porque justamente la palabra profética es tu arma poderosa para los días difíciles. Dice la palabra de Dios que Hazael se levanta en el espíritu y comienza a hablar. Comienza a hablar con voz profética y le comienza a dar confianza al rey Josafat. Josafat, en medio de escuchar a este varón que se levanta, no siendo un profeta de oficio, pero se levanta con la voz de Dios, toma confianza y expresa una frase que todos tal vez hemos escuchado en la vida. Creed a Dios y estaréis seguros. Creamos a sus profetas y seremos prosperados. En otra versión dice, tendremos éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Pero éxito de verdad. Que no vayas de gloria para atrás, sino de gloria en gloria. Amén. Dice la palabra que Josafat, al escuchar a este varón, a este levita, con voz profética, abrazó la palabra de un muchacho que no tenía oficio profético, que era un levita, pero se levantó para hablar de parte de Dios. Digan conmigo, yo soy esa persona. ¿Cuántos creen eso? Hay una frase muy popular que dice, dime con quién anda y te diré
Tus amigos todos deberían ser proféticos, porque una dimensión profética siempre te va a elevar a un estado mayor. Ustedes dirán, eso es lo profético, me parece que no es para todos. No, no, no. Amados de Dios, hay una dimensión donde el cual la iglesia de hoy ha entendido que necesitamos transitarla, necesitamos vivirla. Jezaías no era profeta, pero dice que el Espíritu de Dios vino a él y era el espíritu de la profecía, diciéndole a Josafat, tened tranquilidad, porque Dios está con nosotros, no es nuestra guerra, sino la de Dios. Y así vamos a hacer, porque un profeta también te puede dar las estrategias. Dice la palabra que Josafat expresa esta terrible palabra, dice, creamos a Dios y estaremos seguros, creamos a sus profetas y seremos prosperados. ¿Sabe qué necesita tu ciudad? Profeta. ¿Sabe qué necesita tu familia? Un profeta. ¿Sabe lo que necesita tu empresa? Un profeta. ¿Sabe lo que necesita tu facultad? Un profeta. Y ese profeta sos vos. Y ese profeta sos vos. Lo que se cree se celebra. Así que en este día aplaudí. Si vos verdaderamente crees que sos ese profeta de Dios. Hay gente que no cree, así queda en su vida, queda anulada, anda desenfrenada, anda bajo los sentimientos, anda errático, anda confundido, anda con miedo, anda en vergüenza, porque cuando tú no le crees a la palabra profética, hay algo que siempre vas a vivir y es en un estado de vergüenza. Pregúntale al que está a tu lado, ¿querés vivir en vergüenza? Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Quiero que un caballero venga con voz de trompeta y dé una profecía. No, por ahora venga y lea la palabra, que es la palabra profética más segura. ¿Saben leer, por favor? Acá, por favor. A mi diestra. ¿Con qué Biblia? ¿Con la tuya o la mía? Usala la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo, aplaudan a este varón de Dios, ungido, poderoso, grande. 6, 23 al 25 primero. Entonces el rey les ofreció. Después de esto, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencias de aquel sitio, hubo entonces mucha hambre en Samaria. Vendría en 80 piezas de plata y un puñado de estiércol, de paloma. Costaba 5 piezas de plata. Bien, vamos a leer el capítulo 7, 1 y 2. 7, 1 y 2. Entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor, así ha dicho el Señor. Mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios, si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Y Eliseo dijo, de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Versículo 18 al 20. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo, mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios, si el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería esto que dices? Y el varón de Dios le había contestado, tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Decirle al que está a tu lado, cuando tú no crees a una palabra profética, la muerte está a la puerta. ¡Ay, no le digan eso! Dice la palabra de Dios que se había desatado en Samaria hambruna.
lo había sitiado a Samaria. Dice la palabra de Dios que hasta el estiércol de la paloma se comía. ¡Qué rico! ¡Qué manjar! 2 mujeres, la historia dice, que se habían puesto de acuerdo para matar a sus hijos. No es el caso de Salomón, sino es otra historia. Y dice la palabra de Dios, un día comeremos a mi hijo y al otro día lo comeremos al tuyo. Imagínense en el hambre que habían decidido matar a sus hijos. Dice la palabra de Dios que una de las mujeres mató, pero al otro día cuando tenían que matar al otro hijo, no lo mató. Esto hizo que vayan al rey y el rey dice que rasgó sus vestiduras. ¿Y a quién fue el rey? Al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta había lanzado una palabra. Y el rey dijo, ¿cómo es posible? Entonces el profeta dijo, mañana a esta hora la economía, las finanzas de Samaria volverán a la normalidad. Dice que había un príncipe con el rey y dijo, si cayera una vaca del cielo, yo no creería. No lo dice así, ¿no? Pero yo me llevo de Milka cuando hace la propaganda. Dice, todo de chocolate, ¿por qué la gorda señora? Dice la palabra, este príncipe dice, si se abriera una ventana, yo creería. Entonces el profeta, cuando hay incredulidad, cuando un ámbito profético se está moviendo y hay gente incrédula, los profetas nos enfurecemos. Porque es la genética de un profeta. Porque el profeta no inventa. Algunos sí, pero los de verdad no inventamos. Los de verdad interpretamos lo que el cielo está diciendo. Imagínense, cuando viene un profeta, yo estos días en mi Facebook ponía que justamente nunca Dios se ajustará a tu billetera para hablarte, porque los días que a mí me habló de riqueza fueron los días que menos tuve. Entonces parecería ser chistoso cuando Dios te lanza una palabra y te dice, vas a ir a las naciones, no fuiste ni al barrio de la esquina, pero Dios te dice eso y te confronta con tu estado presente. Eso había pasado con el rey. Eso había pasado con este príncipe que escucha lo que el profeta lanza y dice, mañana a esta hora la economía será acomodada. El príncipe dijo, conmigo no. ¿Lo estoy aturdiendo? Porque, no sé si me venía a ayudar o a bajar el volumen. Díganme si tengo que bajar. Perfecto. Entonces, dice la palabra de Dios que cómo termina este príncipe, muerto. ¿Conoce la gente muerta a causa de no creer la voz profética? Tal vez no está muerto físicamente, pero muerto en el espíritu, muerto en sus sueños, acabado en su visión, acabado en lo que Dios, me está bajando el volumen, acabado verdaderamente en todo lo que Dios deseaba hacer. Porque cuando tú no crees a una operación profética, quiero decirte, la muerte te espera. ¿Era conflictivo creer a la voz profética? Por supuesto. Pero justamente lo profético nunca, absolutamente nunca, se acomodará a tu presente actual. Jamás. Porque lo profético viene a quebrar tus estructuras económicas, tus estructuras emocionales, tus estructuras ministeriales y viene a decirte, yo soy el que te estoy hablando, yo soy tu Dios y yo creo, necesito que tú creas. Porque lo único que limita a Dios no es que seas rengo, chueco, ruludo, lacio, gordo, flaco, negro, blanco. Lo único que limita a Dios es que tú no le creas. Porque Dios jamás opera con incrédulos. Decirle al que está a tu lado, lo único que limita a Dios es que no le creas. Porque Dios jamás negociará nada con gente incrédula. Dios nunca hace negocios con gente incrédula, sino con gente que le cree al 100%. Que le dice, Dios,
esta palabra que fue soltada, yo no le entendí un pepino, pero si hay algo que hago en esta noche es determinarla a creer, a abrazarla, a declararla hasta el tiempo del cumplimiento. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, nos habla de la incredulidad de un sacerdote, de un pastor. ¿Conoció un pastor incrédulo alguna vez? Había un pastor que no le creyó a Dios, porque vino un ángel y le dijo, vas a tener ese hijo tan soñado con tu esposa. Pero Zacarías no dijo nada, pero Dios inspeccionó su corazón y dijo, no dijiste nada, pero estoy observando en el espíritu tu incredulidad. Y le dice, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta que tu hijo nazca. Cuando el ángel vino, le dijo, tu hijo va a hacer esto, tu hijo va a acomodar el camino del Señor, tu hijo esto, le dio características. Pero el ángel discernió, ese ángel profético discernió, hay incredulidad en Zacarías. ¿Dónde estaba Zacarías? ¿En la presencia de Dios? No, estaba en su carne. Por eso hay gente que está en ámbitos que parece ser que está en presencia, pero está lleno de incredulidad. Su alma está en incredulidad, su mente está en incredulidad, todo su ser está en incredulidad. ¿Dónde estaba Zacarías? ¿En un boliche? ¿Estaba en showmatch? Aunque algunos soñaríamos estar ahí. Yo porque soy una excelente bailarina. Ustedes no conocen mis destrezas. Ahora dice la palabra de Dios que este varón estaba en la presencia ¿dónde? De Dios. Por eso un ámbito religioso no te da la seguridad de que tú seas un hombre que le crea a Dios. Tú puedes decir, yo vengo a la iglesia Visión Apostólica. Hey, hashtag Visión Apostólica. Te puedes jactar que estás en una iglesia que crece, que se dimensiona, pero si tú no estás conectado con el cielo, quiero decirte que puedes quedar en vergüenza. Porque dice que él salió hablando ¿cómo? Hablando en señas. Y la gente entendió, esto es a causa de algo. ¿Cómo quedaron Adán y Eva porque no le creyeron a Dios que de verdad estaba hablando? Con 2 hojas de higuera. Porque cuando tú no le crees a Dios, siempre quedarás expuesto a la vergüenza. Cuando Dios te habló de tiempo y no hiciste caso a la voz profética, quiero decirte, vas a quedar en vergüenza. Tan riguroso es Dios con la palabra profética, tan riguroso es porque Él es un Dios de tiempos cumplidos. Porque Él no está jugando contigo, ni conmigo, ni con su reino. Él está apostando de que hay gente que le debe creer a Él 100%. Por eso hay gente que le funciona el reino y hay gente que no le funciona el reino. Por eso hay gente siempre en vergüenza. Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión en tablas, declárala para que corra el que leyere en ella. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Que la visión que te estoy dando, que es grande, sea vista por todos, sea expuesta por todos. Porque cuando un profeta te habla en privado no es nada, pero cuando te expone públicamente, ahí te quiero ver. ¿Y qué pasa si Dios no cumple la palabra? Nunca va a pasar eso, porque Dios determinó tiempo para con tu vida para un cumplimiento. Porque Dios jamás avergonzó a nadie por dar una palabra profética.
Y en ese día quiero hablar a una generación de profetas, pero que primeramente van a creer a la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 7. Esta palabra Dios me la soltó en México estando este año, casi culminando la asignación que Dios me dio para con esa tierra. Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra, ¿lo tienen? La Biblia no muerde. Sabían, ¿no? Genial. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín significa lugar de pradera, lugar bonito, lugar calmo. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús pasó por la ciudad de Naín, lugar bonito, lugar de pradera, no se encontró con un estado bonito, se encontró con un muerto. Digan conmigo, muerto. Dice la palabra del Señor, la madre de este joven era viuda, llevaban a su único hijo que estaba muerto. Y cuando Dios me hablaba de esto, Dios me hablaba, y quiero que usted pueda interpretar cuando hay una revelación que se te baja con una palabra, que este joven es la generación profética, y quiero que usted la pueda hilar, porque si no la hila, usted se va a perder de hacer los nudos correctos y puede disparar a cualquier cosa. Dios me mandaba y me hacía interpretar esto, que este joven es la generación profética. La madre es la iglesia. Dice que la madre estaba viuda, pero reconoció al Señor, reconoció a su esposo. Dice la palabra del Señor que Jesús tocó el féretro y el joven comenzó a hablar. Cuando Dios me hablaba de féretro, me hablaba de la estructura religiosa que encierran a la generación profética para que no hable. Dios me hablaba de que hay una ciudad que está esperando que se levanten los profetas de Dios a hablar los dichos de Jehová. ¿Sabe quién estaba pasando por ahí? Dice la gente, estuvo el gran profeta. Y cuando el gran profeta está pasando por un ámbito, por un lugar, lo único que quiere es levantar a una generación profética que comience a hablar sus dichos. Lo que Dios tiene la intención de hacer contigo y conmigo es que tú comiences a hablar el diccionario del cielo, que tú comiences a hablar el lenguaje del reino, que tú te incorpores para tomar la vida del Espíritu y comiences a ser esa generación que un día estuvo muerta, que un día estuvo encerrada por la estructura religiosa, pero si el gran profeta tocó tu féretro, tocó tu estructura, no es para que te quedes ahí, sino para que tú comiences a hablar. Lo que se cree se celebra. Dice la palabra, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por todo Judea y por todo alrededor. La fama no es ningún pecado. Ser famoso es algo bíblico. Decirle al que está a tu lado, ser famoso es algo bíblico. Dice la palabra que su fama se extendió. Y si la fama de Jesús se extendió porque era el gran profeta, ¿cuánto más para nosotros que vamos a comenzar a hablar los dichos de Jehová? ¿Cuántos quieren ser los hombres y las mujeres con voz profética? ¿Sabe qué? Una persona con voz profética siempre termina gobernando.
siempre termina siendo buscado. Dice la palabra en otra parte de la Biblia, creo que Lucas capítulo 4, la fama de Jesús se extendía por toda Siria y le eran traídos a él paralíticos, locos, lunáticos, personas enfermas. Cuando tú te vuelves famoso, te están buscando. Mi pregunta es, ¿quién te está persiguiendo a ti? ¡Ay, el perro! ¿Quién te persiga hoy? Es el resultado de que tú tienes una unción que portas, y es la unción profética. En este reino no puede existir gente que no tenga personas que te estén siguiendo. Por eso en este reino no hay gente desocupada, hay gente que está trabajando en un reino, en un negocio que es el reino de Dios y es la mejor empresa. Por eso la gente aburrida no existe en este reino. La gente apática no existe. La gente turbada no existe. Cuando yo encuentro a alguien medio depresivo, me le pregunto y le digo, ¿qué puerta abriste? Hace un tiempo, alguien me dijo, profeta, quiero hablar con usted, tengo un problema. Caí en fornicación. Le aplaudí. No. Le escucho y me dice, yo vengo a usted para que usted me liberte. Porque yo sé que usted tiene una unción de santidad, gloria a Dios. Pero le dije, ¿sabes qué? No te voy a liberar nada. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a un evangelio de gente que se mueve en el piso, se dobla como una víbora, pero sigue tal y cual como estaba. Entonces le dije, ¿sabes qué, amada? Tu mayor guerra espiritual y tu mayor liberación será tu determinación. Cuando te levantes todos los días, te postras ante un altar y le buscas a Él. Y Él te va a oír. Y Él va a venir a ti. Porque la mayor guerra espiritual que tú le puedes hacer no es gritarle al diablo, sino es determinarte cada día a vivir como a él le place, como a Él le gusta. ¿Sabe lo que significa la palabra decisión? Significa con corte. Cuando tú te decides, estás determinado a cortar para hacer la voluntad del Padre. La mayor guerra espiritual no serán tus gritos. La mayor guerra espiritual no será cuánto tú te ramees por el piso. La mayor guerra espiritual que tú puedes hacerle al infierno es tu determinación de vivir como Él quiere. Y esto estoy hablando porque sé que hay un ámbito que en esta noche se está desatando. Hay un ámbito de liberación en esta noche y Dios se está desatando a los profetas, a los que estaban atados en una estructura tal vez religiosa, tal vez de pecado. Pero Dios en este día vino a tocar tu féretro para que tú comiences a hablar los dichos de Jehová, y los dichos de Jehová hagan que tú te vuelvas famoso y que esa fama haga que el reino de Dios se extienda y la gente comience a buscarte y la gente comience a clamar por tu nombre. Por eso la palabra profética viene a exhortarte. ¿Cuántos están siendo limpiados en el entendimiento? ¿Cuántos están dejando de ser inocentes para decir, Señor, desde ahora voy a ser un hombre protagonista en esta tierra? ¿Sabe lo que creí durante muchos años yo? Que lo profético era para algunos. Hasta que entendí que Dios siempre deseó levantar gente profética. Porque la gente profética siempre camina en avanzada. La gente profética ya sabe lo que la agenda de Dios está hablando en los próximos años. La gente profética es la gente que no anda cayéndose y tropezando, sino anda conociendo la voz de Dios. Está bajo la voz de Dios y bajo la voz del Espíritu. ¿Sabes qué? Yo no estoy en contra de los encuentros en mi congregación. Saben que soy de Jesucristo la Solución, ¿verdad? Pero trabajo en una empresa que es el reino de Dios. Y de verdad amo mi casa y la honro. Hace 24 años estoy ahí, pero amo el reino de Dios y servir a la iglesia de Cristo porque va a venir a buscar una. Pero durante muchos años he escuchado una frase, no sé si la dije el año pasado, y pues es muy posible que sí. De los errores se aprende. ¿Cuánto la han escuchado?
¿Cuántos han escuchado esa frase de los errores se aprende? Piaget, un gran psicólogo, habla acerca de la niñez y dice el niño tiene que aprender a atar los cordones, aunque erre una y otra vez. ¿Sí o no? Las que han estudiado psicología lo sabrán. Ahora, eso es para un niño. Pero para una persona que ya tiene conocimiento, y voy a alargar una bomba y espero que usted esté sujeto con un cinturón bien grande, porque estamos despegando a ese lugar donde Dios nos quiere llevar y esa dimensión. Y durante mucho tiempo escuché de los errores se aprende y he visto generaciones una y otra vez tropezar con la misma piedra. Una y otra vez cerrar el camino. Una y otra vez abrazar el mismo pecado. Y hubo generaciones que nos han dado la licencia para decir, sigue errando porque vas a aprender. ¿Sí o no? Y hemos tomado licencia de eso y lo hemos hecho parte de la historia de nuestra vida. Entonces, cuando llegamos a tomar ya la decisión final, llegamos bajo una lista de fracasos, en fracasos, en fracasos y en fracasos. Y llegamos con todo moretones, con todas lastimaduras, con todo un bagaje de situaciones. Pero el Espíritu Santo en estos tiempos me hablaba de una generación obediente a la voz profética, que no necesitará errar el camino una y otra vez, sino que será percibido en el Espíritu para entender lo que Dios desea. ¿Sabes que estos días me entristecía? Mi corazón me entristecía por ver gente cómo cae en su propósito. Y ay de mí, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y Dios me guarde, y Dios me ayude a perseverar hasta el fin, como dice su palabra. Pero es muy triste ver gente que tiene un propósito, pero verlo postergar por sus errores. ¿Sabes por qué? Porque el día que Dios le habló, no le creyó. Porque el día que Dios le habló, no trabajó en la palabra. Y toda palabra profética se debe trabajar. Porque Dios te da un 50%, pero el 50% otro lo tendrás que poner tú. ¿Y sabes? El 50% otro es tu voluntad. Digan conmigo, voluntad. ¿Conoce gente voluntariosa? ¿Y conoce gente apática? Anda a traerme esto. ¿Por qué a mí? Porque vos sos el ungido. Gente que dice, ¿y por qué tengo que estar ahora acá? ¿Y por qué me tienen que decir esto? Gente siempre de mala voluntad. Gente que hasta su cara se le nota la mala voluntad. Por eso hay gente aguafiesta. ¿Conocen los aguafiestas? Todo te arruina. Hasta las sorpresas te arruinan. Porque no le gusta que esté feliz el otro. Yo creo en una generación que va a caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Porque mi Biblia dice en Salmos, atravesando el valle de las lágrimas, cuando la lluvia llena los estanques, irán de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Es muy posible que el valle de las lágrimas lo hayas pasado, pero no vuelvas ahí. Yo creo en la sanidad interior, pero no creo en gente que hay que estar sanándola una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque esa persona nunca fue sanada. Hay gente que fue salva. Lo tomó a Dios como Salvador de su vida, pero no como Señor. Hay gente que abrazó al Salvador, abrazó la salvación, pero no abrazó el señorío, no abrazó la voluntad del Padre, no abrazó la palabra profética, no abrazó los dichos de Jehová, abrazó salvación, pero no abrazó señorío. Por eso hay gente que dice, Señor, yo te entrego como mi Salvador, pero no hay gente que no puede vivir en el señorío de Dios. Porque el señorío de Dios es, tú tienes que hacer lo que yo digo. Tú tienes que ver lo que yo te estoy mostrando como algo
bueno. Por eso una persona que no tiene renovado el espíritu de su mente jamás puede comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso el apóstol Pablo dice, yo necesito que tú te renueves en el espíritu de tu mente, para que puedas recién comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso hay gente que no disfruta si no le es un pesar ser su hijo. Por eso hay gente que fabrica pecado en lo oculto. Porque el pecado nunca se lo hace deliberadamente, ¿verdad? Amados de Dios, yo creo en el poder de la palabra profética. La palabra profética establece a nuestras generaciones. Proverbios capítulo 31, dice la palabra, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo de mi vientre, qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tus fuerzas, Lemuel. No erres como erran los reyes bebiendo vino y sidra. No es de los reyes, Lemuel, andar por el camino incorrecto. Tú fuiste para ayudar al desvalido y al menesteroso. ¿Con qué le enseñó la madre de Lemuel? Digan conmigo, con profecía. La profecía con que le enseñó su madre. Porque lo único que te va a establecer para cumplir el propósito será la profecía que tú tengas por heredad en tu vida. ¿Sabe lo que recordó Lemuel cuando estaba ocupando su reinado? Hay una profecía que mi madre me lanzó y me dijo, Lemuel, fuiste hecho, fuiste constituido con un solo propósito, establecerte como un rey, como un gobernante que camine en los asuntos de este gobierno con una conducta intachable. ¿Sabe lo que lo mantuvo intachable a Lemuel? La profecía. ¿Sabe por qué yo estoy aquí parada? Por una palabra profética que creí, que abracé, que trabajé en mi vida y que me fortaleció en los días del mal. ¿Sabe por qué hoy estoy acá pudiendo impartirles una palabra, una semilla? Porque entendí un día que no fue y que no quiero las experiencias de los demás, quiero la profecía mía. Tal vez tus padres te enseñaron bajo experiencia porque ellos no conocen la palabra. Pero hubo una madre que le enseñó con profecía. No le dijo a Lemuel, mira Lemuel, el reinado es complicadísimo. Algunos reyes beben hasta emborracharse, hasta tomarse todo el vino. Algunos andan con muchas mujeres, Lemuel. Si cae no importa. No. La madre le dijo a Lemuel, fuiste constituido para esto. ¿Sabe cuál es el único chip que ocupó Lemuel en su vida? La profecía. La profecía. La profecía. Yo fui gestado para esto. Yo fui hecho para esto. Yo no puedo caducar. Yo no puedo abortar. Yo no puedo menguar en esto porque esto es lo que Dios me ha llamado y para esto Dios me ha constituido. Por eso yo siempre digo que la iglesia nunca puede enseñar bajo experiencias ni buenas ni malas. Porque la iglesia es la madre que da la profecía. Hemos vivido un evangelio de muchas experiencias. Hay padres que se han dicho, hija, todos los hombres son iguales. O hay madres que han dicho, todos los hombres son iguales. No, el que te tocó fue un reverendo porque no hiciste caso a Dios. Pero el mío no va a ser así. Porque yo me voy a establecer en profecía. Puede que tu padre te diga, todas las mujeres son iguales, cortado con la misma tijera. La que te tocó a vos, porque la mía no va a ser así. Porque yo me voy a manejar con profecía. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que fuimos enseñados no por profecía, sino por experiencias. Y las experiencias, aunque sean buenas, no sirven. ¿Sabes por qué? Porque tu padre te pudo haber enseñado que Dios se manifestó así a su vida. Y está bueno,
Pero quiero decirte algo, Dios es un Dios que evoluciona constantemente con cosas más gloriosas, con cosas más poderosas, con cosas más esplendorosas. Entonces, el Dios que mis padres experimentaron no es el mismo Dios que yo experimento. Amados de Dios, yo puedo asegurarte en esta palabra, porque mi madre ve a mí, cuando me ve que yo estoy bajo una dimensión de ese Dios eterno, ella se suma a este vagón de decir, hija, yo creo en ese tu Dios, que no es diferente al mío, pero que ha evolucionado, porque te has tomado de una palabra profética. Por eso, las experiencias, voy a quebrar tal vez algo, pero no nos servirán. Por eso Jesús dijo, ustedes mayores obras harán que yo. Significa, ni siquiera lo que yo he vivido, ustedes van a vivirlo. ¿Cuántos entienden esto? Por eso de los que son padres, nunca le enseñes bajo tus experiencias, enséñale bajo profecía. Plántalo en profecía. Los que vamos a ser padres, si vamos a engendrar hijos, que sea en profecía y que lo plantemos en profecía, porque gente con profecía termina gobernando la historia de la tierra. Gente con profecía no caduca su fe. Gente con profecía se planta en una verdad presente, la cree hasta morir. Gente con profecía entiende, yo no voy a negociar absolutamente nada. ¿Sabe lo que a mí me sostuvo hasta el día de hoy? La profecía. Porque cuando quise fornicar, la profecía vino hacia mí. Porque cuando quise robar, la profecía vino hacia mí. Por cuanto quise deshacerme del propósito, la profecía vino a mí. Algunos me miran y me dicen, ay, agarren la cartera porque la profeta es chorra. No. Algunos abrieron los ojos así, no, tranquilo. Pero dice la palabra de Dios, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los falsos testimonios. Por eso bien dijo Salomón, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Quiero que un tañador pueda venir a este lugar y me pueda ayudar en este día a ministrar este ámbito de gloria que está en ese lugar. Yo sé que hay una generación de hombres y mujeres en ese lugar que serán el cumplimiento, donde los padres de esta casa han recibido palabras, pero se necesitan hijos para un cumplimiento. Se necesitan hijos para un cumplimiento. ¿Cuántos hijos están acá para el cumplimiento de toda palabra que se lanzó para esta casa? Acá está la mayor riqueza. Acá están los profetas que se necesitan. Acá están los hombres que hablan el lenguaje del reino. Acá están la gente que no dice, Macri es un repodrido. No, yo bendigo a Macri. Me dé, no me dé, yo lo bendigo. Porque yo vivo en un sistema diferente. Vivo en un sistema diferente. ¿Sabe lo que es vivir en un sistema diferente? Que tú enriquezcas cuando otros empobrecen. Que tú puedas comprar cuando otros no pueden acceder a una compra. Que tú puedas contar grandezas cuando otros ya han callado porque no tienen nada que decir. Esos somos nosotros. Esos son los profetas de visión apostólica. Que hablan los dichos de Dios. Que declaran lo que el cielo está hablando. ¿Cómo puedo saber lo que Dios está hablando? Buscándolo. Siendo provocador. Cuando hemos estado enamorados, por lo menos yo me hago cargo. Yo no me escondí detrás de un almud. Yo salí y provoqué. Yo salí e hice lo que tenía que hacer. No me salieron algunas cosas, por eso sigo soltera. Pero hice todo el intento. ¿Sabe lo que es provocar a Dios? Provocarlo hasta que Él te responda. Por eso hubo un ángel y un hombre que pelearon. Pero no me voy a ir de acá hasta que me bendigas. Crean a Dios para estar seguros. ¿Qué felicidad le dará a Dios encontrar hijos que están seguros? Que vos prendes la televisión y la televisión te dice, viene en pique todo. Y
vos decís, estoy segura. No porque tengo este seguro médico. Estoy segura porque tengo la palabra. Viene el carnal de tu amigo y te dice, no sé qué va a pasar con nuestra vida, pero vos lanzas la voz profética. Vienen tus padres y te dicen, ay, hijita, tuve que comprar esto porque ya no nos alcanzaba. Y vos lances la voz profética. Lances la voz profética. Lo hagas evolucionar a ese Dios en tu vida. Tu Dios, mamá, te alcanzó para que terminemos a fin de mes con arroz hervido. Pero mi Dios evolucionó tanto en mi vida que los fines de mes no vamos a terminar comiendo arroz hervido, vamos a terminar comiendo sushi, vamos a terminar comiendo caviar, vamos a terminar comiendo de lo mejor y no de lo peor. Porque mi Dios suplirá todo lo que le pidas según sus riquezas en gloria. Estoy segura. Estoy segura. Estoy segura. A mi fe no la voy a prostituir. A mi fe no la voy a caducar. A mi fe no la voy a vender. A mi fe la voy a mantener intacta. Llegarán días difíciles, pero tú serás el que cambie el sistema económico. Y habrá gente que te mire raro. Prepárate para las miradas raras, porque los profetas siempre tenemos miradas raras alrededor. Lo digo yo, por experiencia. Siempre hay gente que abre los ojos como huevo frito y se le rompen así las venas cuando vos lanzás un principio que le rompe la estructura. Por eso este príncipe no pudo entender nada. Por eso Zacarías, siendo un pastor, estando en la presencia, no decodificó la palabra. ¿Cuántos van a andar hablando en señas los próximos días? Yo no quisiera. ¿Cuántos van a andar con hojas de higuera? ¡Ay! Yo creo que en este lugar hay gente que va a prosperar como nunca antes ha prosperado. En mi discipulado he determinado dos cosas: que todas mis discípulas se casen, y lo segundo, que todas tengan auto. No porque a mí se me plantó y porque hay, no. Porque yo me determiné y dije, mis discípulos no van a tener auto, y también está prohibido que mis discípulos tengan autos usados, porque lo usado siempre te da dolor de cabeza. Porque por lo menos mi Dios me puso a un Jesús perfecto, no me lo mandó a cualquiera. Porque todo lo que Él expone siempre será nuevo. No llames bendición a lo que puede ser maldición. Dios me bendijo con este auto usado. Y cuando el auto usado se te queda, diablo inmundo, Satanás. No. Es que con lo usado se comienza. Por lo menos en mi reino, en este que vivo, es todo lo nuevo. Porque Él me enseñó en esa cruz que lo que expuso fue nuevo para mí. Por eso Nicodemo dijo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Por eso cuando Dios te saca a un estado de vida, es nueva. Decirle al que está a tu lado, comenzá a caminar como 0 kilómetros. Esto es para gente de fe. ¿Saben que yo fui muy atrevida cuando le dije a Dios, dame un auto y quiero que sea 0 kilómetros? Porque ni siquiera usado había tenido. Ahora me arriesgué con otra cosa, que quiero la camioneta. Porque ¿sabes qué? Mi auto no es para fornicar. No es para encamarme con un chico ahí.
Mi auto es para servir a Dios. Mi auto transita en rutas, calles, con un solo fin. Que donde vaya, sea hasta el gimnasio, pueda provocar la presencia de Dios. Entonces Dios dice, ¿cómo a este le voy a dar uno usado? Le tengo que dar uno nuevo. Señora, así nomás dame el hombre de mi vida. ¿Qué así nomás? Para un poco. No importa, Dios, cómo venga. Al que viene a mí no le echo fuera. No, aprendí a decir sal de mí, Satanás. Hay gente que me dice, Nadia, para un poco con la mano, te estás yendo. Digo, porque sé que Dios es fiel y yo conozco de su fidelidad. Y por lo menos a mí me dio salvación nueva, vida nueva, gozo nuevo, todo nuevo. ¿Cómo voy a creer que mi papá me puede dar cualquier cosa? Decirle al que está a tu lado, lo usado es para gente de poca fe. Lo nuevo es para gente de fe. Hay gente que la veo acá con adrenalina pura. Me gusta esa gente. Y a Dios mucho más. Me agrada esa gente que tiene adrenalina. ¿Sabes por qué? Porque yo cada vez que vengo y voy a mi casa ministerial, y perdón con los que se han sentado atrás, pero siempre a alguien uno tiene que tocarle. Yo no me siento como un viejo que, ya la sé toda. Yo me siento como un nuevo adelante, porque tengo hambre, porque sé que algo nuevo del cielo va a venir sobre mi vida. Señor, mi primer amor no se acabó. Mi primer amor sigue. Mi primer amor sigue. Por eso me sigue apasionando, escribiendo una prédica que alguien me está trazando, porque cuando alguien me está trazando con una palabra, me está anticipando, me está formulando la fórmula del éxito. Por eso yo tengo una Biblia llamada la fórmula del éxito. Es su palabra. Y su palabra no pasará.